versículos del 20 en adelante. Capítulo 17, versículos del 20 en adelante. Vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Vamos a leer del 20 al 23, vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Incline su rostro y damos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de los hermanos presentes esta tarde, los que no vinieron, Señor, bendiga su vida y tenga misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Te pido además, Señor, que bendiga la vida de aquellos que están alrededor nuestro, que escuchan a través de este sonido, Señor, a los que están alrededor del mundo, Señor, en África, en América, Señor, todo Centroamérica, Señor, en el nombre de Jesús, a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, tocando esa vida, Señor, hablando, Señor, a ese corazón y a esa mente, Señor, para que pueda aprender cada día más de su palabra. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, vamos a hablar acerca de lo que dice ahí la venida del reino. Sabemos de que el reino de los cielos es un simbolismo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, allá en Mateo 3, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Así es que el reino de los cielos, dijo, está entre todos nosotros. Y ahora en nosotros mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por Él vivimos, Él nos salvó y nos ha dado esa esperanza de salvación y vida eterna. Así es que por eso ahora vamos a hablar de cómo los fariseos vienen y le preguntan a Jesús cuando oyeron cada una de las cosas que Él hablaba, de que un día tenía que morir y tenía que venir de nuevo a un reino en esta tierra, pero no en esta, ¿verdad?, sino a la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Así es que de eso vamos a meditar esta tarde, de cómo Jesús se explica a los fariseos primeramente y luego a sus discípulos. Los primeros 2 versículos son respuesta a los fariseos y los demás dice ahí a sus discípulos. Así es que iniciemos ahí, versículo 20 dice: preguntado por los fariseos, ahí está, que es para los fariseos, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahí está donde Jesús les está aclarando que el reino de los cielos ya está aquí. Les digo, veamos el 21, donde les dice eso: ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. Así les dijo a los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús ya andaba en esta tierra, ya había venido a este lugar, a esta tierra. ¿A qué? A mostrar lo que el Padre le había enviado y hacer la obra más importante de toda o para toda la humanidad, a morir en esa cruz, que es el mandato que Dios le había mandado. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos salvos, para que no dudemos por la fe de que Él nos salvó y nos dio esa esperanza de que el día que muramos estaremos en su presencia. Así es que por eso es que Él les aclaró primeramente a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos siempre pretendían tentarle, provocarle a que cayera en un error o a que diera una mala respuesta, pero Él no era humano.
Él sí vino como humano, pero no fue pecador en ningún momento ni es. ¿Por qué? Porque es el único que nació, vivió en esta tierra y murió y sin pecado. Además resucitó, ¿verdad? Que ahora está a la diestra de Dios, intercediendo, dice la palabra, por cada uno de nosotros. Así es que usted y yo somos bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos delante de Dios un intercesor, un abogado, dice la palabra allá en Juan, ¿verdad? Que nos defiende. Y dice que Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Entonces usted y yo, por más juicios que nos haga el hombre, no vamos a perder ni uno porque Dios ya está con nosotros. Él nos ha salvado. Él nos ha apartado de toda condenación. Por eso dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de nuestro Dios mora en nosotros. En el momento que le recibimos, hay un sello de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Espíritu Santo, el cual indica que usted y yo le pertenecemos a Él. Ya no somos del mundo, ¿verdad? Andamos en el mundo, pero ya no somos de Él. Porque mientras estemos en esta tierra, además vamos a ser pecadores. Porque el pecado no lo podemos quitar nosotros. Nos preparamos para que cuando Cristo venga un día, ahí Él nos va a santificar porque nos va a transformar. Seremos transformados, dice, ¿verdad? Y allí ya la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que sufrir la muerte para luego ser transformados cuando Cristo venga. Así es que la gloria y la honra es para Dios, que Él nos ha salvado, nos ha dado ese triunfo que Él primeramente tuvo sobre la muerte. Que la muerte no lo pudo retener. Pero un día nosotros también dice que seremos como Él. Que ya la muerte ya no lo va a detener. ¿Por qué? Porque el que nos va a levantar tiene más poder que la muerte. Bien, ahora vamos al versículo 22, donde dice que a sus discípulos dijo, ¿verdad? Dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ahí está cuando va a haber tiempo donde muchos desearán ver y oír al Hijo del Hombre y su palabra, pero ya no van a poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la iglesia ya no estará en esta tierra. Hemos volado con Cristo. A ese tiempo muchos van a desear, porque es tiempo de tribulación, tiempo donde va a haber persecución. Recordémonos que cuando nos habla la Biblia del reino, nos habla ya del reinado de Cristo sobre la tierra. Así es que aquí no es en el arrebatamiento. Por eso que hay que aclarar aquí, ¿verdad? Que aquí estamos ya en la venida de Cristo. Después de que nos hayamos ido, Cristo viene ya con su pueblo. Y vamos a estar, dice, 1000 años. Es el reino milenial de Cristo. Así es que dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. 23. Y os dirán, helo aquí o helo allá o allí, no vayáis ni lo sigáis. Ahí está donde dice que cuando venga alguien mentiroso y le diga, por allá había Jesús. Porque como muchos dicen que vendrán en su nombre y haciendo muchos milagros, engañarán a muchos, le van a decir, aquí está, o allá está en aquel río. Pero dice que no vayas. ¿Por qué? Porque es mentira. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino. Y usted y yo lo sabemos. Y no va a venir alguien más diciendo, allá está el Cristo. Si Cristo ya vino a esta tierra. Entonces, si usted y yo estamos preparados, conociendo la palabra, no nos van a engañar. Porque la palabra eso nos dice en Timoteo, que vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, dice. ¿Por qué? Porque no conocemos. Así es que muchos falsos profetas vendrán en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo. Así es que por eso el que dice ahí que está allá o está aquí, pero no le hagas caso, no le sigáis, porque nosotros ya sabemos en quién hemos creído y que el Mesías para nosotros ya vino. Muchos en Israel o en otros países tal vez no han creído que Cristo Jesús era el Mesías, pero nosotros ya le creímos y creemos que Él está con nosotros. Así es que por eso es que habla ahí el versículo 24, dice,
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo se va a mostrar Cristo? ¿Como qué? Como un relámpago. ¿Y por qué es así? Porque los relámpagos dicen que se muestran de un extremo a otro extremo de la tierra, del oriente al occidente. Todo el mundo verá eso. Eso es lo que dice. Entonces, porque como el relámpago que al fulgurar, al alumbrar, al destellar, allí todo el mundo ve esa claridad. Incluso allá en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando sintió esos truenos, esos relámpagos, sintieron que se morían. Y muchas veces nosotros nos afligimos, ¿verdad? Porque yo ya he sentido muchas veces cuando un rayo cae cerca, nos asustamos. Y así muchos se van a asustar. Pero usted y yo que ya creímos en Cristo, sabemos y sabremos ese día si estamos, ¿verdad? Si no nos hemos ido con Él antes. Por eso dice que así será como desde un extremo del cielo dice hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día o en su venida. Cuando Él se manifiesta, va a ser ese gran destello. Y en un abrir y cerrar de ojos. Y eso dice Tesalonicenses también. Que Cristo va a venir en su manifestación y en su gloria. Y así muestra su gloria. Así se la mostró al pueblo de Israel. Cuando ya no querían hablar con Moisés. Pero cuando oyeron los truenos y el fuego y todo lo que había. Entonces le dijeron a Moisés: habla tú con él. Porque nosotros tenemos miedo de morir. Y hasta ahora todos tenemos miedo de morir. Ese miedo es normal, como humanos. Pero cuando estamos convencidos de que el poder de Dios está con nosotros, Él sabrá el día cuando nos va a llevar a su presencia. Así que por eso no es de preocuparles, porque sabemos de que hay que pasar por ese proceso. Porque para eso Cristo pasó el proceso ese de la muerte. Para demostrarle al mundo que tenía que ser de esa forma, donde Él se iba a transformar. Donde el hombre va a ser transformado después de la muerte, allí queda su pecado. Cuando Él nos levanta, tiene que morir el hombre para dejar esta carne pecaminosa y ser transformados aún con cuerpos nuevos, ¿verdad? Pero ya sin pecado. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda cambiar en el hombre. Y por eso es que su sangre nos limpió del pecado. Y por medio de Él teníamos que ser limpios. Así es que Él se va a manifestar en ese día del oriente al occidente, de un extremo del cielo hasta el otro, dice ahí, ¿verdad? Así será en su día. Versículo 25 dice, pero dice, hay un pero ahí, ¿verdad? Pero primero es necesario que padezca mucho. Ahí está, ¿verdad? Que Jesús tenía que padecer. ¿A causa de qué? Del hombre pecaminoso. Así es que por eso dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo Jesús, en esa generación, tenía que ser desechado. Tenía que sufrir. Y nosotros, sabiendo que es lo que hizo Cristo por nosotros, ese sufrimiento que pasó, tenemos que valorarlo. Tenemos que ser agradecidos. Y por eso tratar de permanecer en Él, de buscarlo, de no apartarnos, de confiar en que todas las cosas que en este mundo pasan es porque Él lo permite. Y como Él lo permite, Él lo va a quitar. Pero en su tiempo, ¿verdad? No en el tiempo del hombre, porque el hombre todo quiere para mañana. Así es que por eso dice, y ese pero, ¿verdad? Que antes de que el Hijo del Hombre se muestre, antes de todo esto, antes de la venida o la mostrada de Jesús en su reino, a esta tierra o a la nueva tierra, tenía que padecer, tenía que morir, tenía que transformarse para luego estar con Dios. Y ahora sí se va a mostrar después que haya pasado ese proceso. Y si Cristo, que fue sin pecado y sin mancha, pasó ese proceso de usted y yo, ¿por qué no? Y nosotros sí somos pecadores, Cristo no. Y aún así se hizo pecador, dice, por nosotros. Por eso se hizo como pecado, murió. ¿Por qué? Porque había muerto y no merecía esa muerte.
Usted y yo la merecíamos. ¿Por qué? Por el pecado que tenemos. Por eso necesitábamos morir para ser transformados, pero en vez de eso Cristo se ofreció y dijo, yo voy a morir. Y por eso es que por gracia somos salvos, porque esa gracia es un regalo que Él nos dio sin merecerlo. Por eso esa es la justicia de Dios, es diferente a la del hombre. El hombre va a juzgar por lo que ve, por la condición del hombre pecaminoso. Pero Jesús, siendo aún sin pecado, Él mostró su justicia y dijo, esto los hago justos, porque así me place. Y así le plació en su inmenso amor. Si no nos hubiera amado, Él hubiera dejado que el mundo pereciera. Así como vamos a ir viendo cómo Él mismo dijo que iba a destruir las generaciones anteriores. Ya lo vamos a ir viendo. Así que vamos en el 26 y empezamos a ver esas ilustraciones de cómo Él dijo, voy a destruir a esta gente por su pecado. Así es que allí no dice que no somos pecadores, sino que dice, así como en aquellos días, dice allí, versículo 26. Ahí estamos. Después de ser desechado, dice en el 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasó en esos días? ¿Alguien sabe qué pasó en los días de Noé? Se burlaron de él cuando estaba construyendo el arca. Noé recibió una misión, ¿verdad? Por misericordia halló gracia delante de Dios, dice allá en Génesis capítulo 6. Exacto. Entonces tuvo misericordia y Dios le dijo que hiciera un arca. Y el arca que nosotros tenemos es Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos va a trasladar de esta tierra a otro lado, ¿verdad? A un estado mejor. Entonces, eso es lo que pasaba con Noé. Noé recibió esa orden de construir ese arca porque Dios halló gracia en él y quería salvarlo. Dios en estos tiempos aún está dando ese tiempo de gracia para aquel que no le ha conocido, para aquel que no se ha arrepentido. Es como en esos tiempos Noé estuvo predicando cuando estaba construyendo el arca. Cuando la gente le preguntaba, ¿y qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca porque va a haber un diluvio, va a llover sobre la tierra. Y la gente se reía y se burlaba como en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Y porque el mundo ahorita nunca cree de que Cristo puede venir un día. ¿Cómo va a venir? Les han pasado miles de años. Y es cierto, han pasado más de 10.000 años. Antes de Cristo hubo un montón de miles de años. Por eso ahí se encuentran los dinosaurios y las eras antiguas, donde se muestran todos los fósiles encontrados antes de Cristo. Así es que después de Cristo ya han pasado más de 2.000 años. Así es que por eso es que todo esto pasó, esto de Noé, esto de Lot, pasó antes de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Cristo no se había manifestado. Y no es que Dios no existiera en ese tiempo, si Dios es el que le dio la orden, ¿verdad? Y Jesús ahí estaba. Si Jesús, si Dios es eterno, es el mismo. Entonces en su eternidad, en su tiempo Él estaba. Y si Dios hizo todo, Él hizo el tiempo. Él estaba antes de Cristo manifestado en la tierra. Entonces, por eso es que dice ahí, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Antes de que Cristo se manifieste en la nueva tierra, así será. Y así es ahorita que se está predicando la palabra y muchos no van a creer. Muchos van a seguir en su mundo, divirtiéndose, casándose, dice ahí, ¿verdad? Así dice en el 27, leamos ahí. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso es similar, por eso lo pone de ejemplo Jesús. De que después de predicar tantos años la palabra, el mundo no creyó. Y tuvieron que morir. ¿Por qué? Vámonos allá a Génesis 6. Para que veamos bien. 6 versículo 5. Allá en el principio, porque eso es lo que significa Génesis.
del principio o el comienzo de las cosas. 6:5 en adelante. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que había en aquel tiempo? La maldad dominaba, así como es en este tiempo. La maldad está dominando a toda la tierra. No hay país donde no haya maldad. En todos lados el mal le está dominando. Y esto es porque como el enemigo está trabajando también, ¿verdad? Entonces el mal va a estar ahí, persiguiendo el bien. Desde el principio vimos allá en los principios, en los capítulos anteriores, como Caín y Abel, ¿verdad? Ellos sufrieron la primera muerte, la muerte de Abel, donde Caín mató a Abel porque el sacrificio o la ofrenda que llevaban delante de Dios era más agradable que la de Caín. Y entonces eso nos muestra el sacrificio o la vida o el corazón suyo, cómo está delante de Dios. Si es agradable o no, o si el otro es mejor. Pero ¿quién los conoce? Es Dios, ¿verdad? Y Dios conocía, y por eso que le dijo: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y como él sabía lo que había hecho, le dije: ¿acaso soy yo, guarda de mi hermano? Así es que por eso él dice que anduvo errante, ¿va? Como judío errante. Bueno, versículo 8 ahí del mismo del 6 dice: pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces esa gracia es la que Dios puso delante de Noé. ¿Para qué? Para poderle perdonar, para poderle salvar de esa muerte, de ese tiempo, de esa generación, porque ahí dice que Dios había decidido destruir esa generación, porque mucha maldad había en cada uno de ellos, y la vida de ellos, me dice, solo es maldad. Así es que por eso es que dice allí que Noé construye el arca. Para eso lo construyó, para poder salvarse él con su familia y nadie más, porque nadie quiso entrar, ¿verdad? No, porque usted y yo sabemos que la gracia ahí está. Igual que en estos tiempos la gracia de Cristo ahí está. Pero si nadie quiere entrar en el arca, se va a cerrar el arca, la puerta se va a cerrar, y cuando Dios la cierra, porque la puerta del arca no la cerró Noé, ¿verdad? Dios la cerró. ¿Por qué? Porque le puso un sello. Porque lo que yo cierro, dijo, nadie lo abre. Y lo que yo abro, nadie lo cierro, dijo Dios. Así es que allí cerró el arca hasta el tiempo, dice, en que pasó el diluvio. Bien, sigamos allá en Lucas, vamos a ver cuál estamos después de que veamos el tiempo de Noé. Nos muestra otro ejemplo. Estamos en el versículo, ¿qué versículo estamos? 37 o 17, 27 va, estamos en el 27. Entonces dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Destruyó esa generación. No perdonó, ¿verdad? Porque él ya había decidido eso, por la maldad que hay en el pueblo. Después vemos el otro ejemplo, pero vamos avanzando. Versículo 28 dice: asimismo, dice, como sucedió en los días de Lot. Ahí nos está poniendo el ejemplo. ¿Cómo va a ser esos tiempos? Esos tiempos se van a recordar. Por eso fueron escritos aquí, para que le sirvan al hombre, como estos hombres que estuvieron en esos tiempos sufrieron por la maldad que había. Asimismo, en este tiempo, si Cristo viniera, muchos quisieran ir, pero ya no van a poder. ¿Por qué? Porque dice que asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre, ¿y qué? Y los destruyó a todos. Ahí está la destrucción, ¿verdad? Entonces,
así vendrá el Hijo del Hombre. Por eso nos pone ese ejemplo, porque ¿qué pasó con Lot? Casi similar a lo que pasó con Noé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Lot era un sobrino de Abraham y se separaron. Recordamos que se separaron porque cada uno agarró por su lado, porque tenían pisto, ¿verdad? Tenían dinero, tenían ganado y todos querían su terreno aparte. ¿Para qué? Para plantarse en esos lugares, cosechar y pastear el ganado que tenían. Entonces, Lot escogió allá por Sodoma y Gomorra. Esa ciudad se corrompió. Había maldad. Así que, por eso es que aquí lo recuerda. Más dice en el 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo llover Dios? Dice que fuego. ¿Y de dónde salió? Dice del cielo, ¿verdad? Entonces no es raro ver que muchos cuentan de que vi del cielo que descendió una bola de fuego. Así dicen muchos, en muchas historias. Y muchos están afligidos porque allá en Estados Unidos han hecho grandes túneles para cuando eso pase, a ellos no los toca. La palabra dice que donde quiera que se encuentren, nadie se esconde de Dios. Siempre vamos a ser hallados. Hay esperanza ahorita. ¿Por qué? Porque esa esperanza está en Cristo Jesús. Porque Cristo todavía no ha venido. Y porque la iglesia todavía no se ha ido. Entonces todavía los que no conocen, aún hay esperanza para que puedan sumarse a la iglesia, al reino de Dios, a engrandecer el reino. Porque eso es lo que Dios quiere. Que su reino sea engrandecido. ¿Para qué? Para que muchas almas no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. Que vengan a Cristo. ¿Para qué? Para ser salvados. Y es por eso es que la iglesia no se ha ido. Por eso la iglesia tiene que seguir predicando. Es que ahí está donde Lot dice de que salió de Sodoma y Gomorra, pero llovió fuego y azufre y los destruyó a todos menos a la familia de Lot. Otra familia salvada, otra que halló gracia delante de Dios. Y esos otros somos nosotros, que ahorita Jesús halló o puso gracia en nosotros. Y podemos decir que hasta aquí Dios ha sido fiel porque nos ha librado de mucho. Ha llovido un montón de cosas, ¿no? La pandemia, muchas muertes. Y hoy lo que muchos anuncian, esa crisis. Pero esa crisis no va a ser de falta de productos ni de nada, sino de precios. Porque esa crisis está a nivel mundial. Por eso Estados Unidos dice que ya ahorita ya subió los intereses de todos los bancos. Y eso es lo que ha hecho la inflación. Eso es lo que ha hecho que los precios se disparen. Porque para empezar, la gasolina, el petróleo, todo está caro. El aceite dicen que en Estados Unidos, en algunos súperes no hay. ¿Por qué? Porque el aceite lo preparan de allá, venía todo de Ucrania. Y como por la guerra ya no están enviando. Todo se ha detenido. Y como hay suspensión de parte de toda esa zona de Rusia, Ucrania, que son los abastecedores de ese aceite, porque allá dicen que se siembra todo eso del soya, del girasol, allá en esa tierra. Y entonces se ha escaseado. Ahorita están haciendo acuerdos China con Rusia, y así van a ir hasta que lleguen al nuevo orden mundial. Que ya es para que se forme un solo gobierno mundial. Ese es el nuevo orden mundial. Cuando te doy del nuevo orden mundial, es el nuevo orden mundial, un solo presidente de todo el mundo, un solo ejército del mundo y un solo poder religioso. Ese va a ser el nuevo orden, el que va a establecer la falsa paz, para que preparar el camino para que Cristo venga. ¿Por qué? Porque allí se va a manifestar el anticristo. Cuando diga yo les traigo la paz. Ya la iglesia se ha ido con Cristo.
Así es que usted y yo debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque todo se va acercando, porque las Naciones Unidas son las que están preparando eso. Cada vez que se reúnen, tratan ese tema. ¿Por qué? Porque el mundo ya se salió de control. La moneda ya se salió de control. El dólar ya bajó a la inflación. Es esa de que como le han subido intereses porque mucho billete se está imprimiendo en Estados Unidos. Eso hace que el billete se devalúe. Porque como lo tiran para allá y para acá, para otros países. Incluso aquí, ¿verdad? Aquí no se hace el dólar. Dependemos de él. Incluso el Bitcoin, que es esa misma crisis, llegó a 69,000. Los grandes inversionistas aprovecharon la gran subida y ahora la gran bajada a 18,000. Un Bitcoin valía 55,000 al inicio y ahora está en 18,000. Y ese es lo que el conflicto que hay aquí, ¿vale? Como aquí se hizo moneda de curso legal, según muchos hay pérdidas. ¿Por qué? Porque valía ese precio y ahora bajó eso. Que había que ver en realidad, conocer el sistema de inversiones, porque dicen que el que pierde es el que vende cuando ve el miedo por temor, vende a un precio bien barato, pero no me da la bulla de que aquí no han vendido y que por eso no hay pérdida. Hay pérdida en cuanto a la inversión. ¿Por qué? Porque si sube, gana. Si baja, pierde. Pero como aquí dicen, es moneda de curso legal, el gobierno ha comprado pero no las ha vendido. Entonces, ahí están, si vuelve a subir, ahí está la esperanza, dicen ellos, de que al subir está la ganancia, para volver a hacer otro hospital de los chuchos. Ya en que la gente se esté muriendo. Así es que, hermanos, la cosa así es, pero Dios da oportunidad. Por eso que la respuesta a los fariseos primero fue de que el reino de los cielos ya está aquí y ustedes pidiendo señales. Eso es lo que les digo. Ahora a los discípulos les mostró y les contó Jesús esas historias. ¿Y cómo contó Jesús esas historias? ¿Cómo es que sabía? Porque él ya estaba en ese tiempo. Cuando pasó lo de Lot, cuando pasó lo de Noé, él ya existía. Es en el conocimiento, la omnisciencia. Que quiere decir todo conocimiento, todo lo sabe. Esa es la omnisciencia, que todo lo sabe. De allí la omnipresencia, que está en todo tiempo, presente en el mismo lugar. Así es que esos son atributos de Dios. El estar en cualquier tiempo y en todos lados. Y conocerlo todo, saberlo todo. Y después sigue la omnipotencia, que significa todo el poder, es poderoso. Ese es el poder que nosotros seguimos. Bien, entonces dijimos que lo de Lot, ¿qué es lo que pasó, verdad? Vámonos a ver esa cita ya. En Génesis 18. Para ver qué es lo que pasó con Lot. Sabemos de que dice que Abraham intercedió, porque como a Abraham le dio una promesa del nacimiento de Isaac, pero los ángeles se fueron y fueron. Allá en el 18-16 dice que Abraham intercede por Sodoma. ¿Por qué? Porque estaba su sobrino Lot, ¿verdad? Así que por eso es que habla ahí de que Abraham intercede por Sodoma en el 18-16. Dice que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, porque ellos ya tenían en la mira que es Sodoma por la maldad. Y Abraham iba, dice, con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Quién dijo eso? Jehová. Dice ahí, ¿verdad? Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Y por qué él dijo así, Dios? Porque Dios sabía que allá en Sodoma había un familiar de Abraham. Por eso le dijo, yo no voy a encubrirle. Así que por eso que allí sigue, ¿verdad? Donde Dios habla con Abraham y Abraham le dice, y si hubieran 50, y si hubieran 40, y por último le dice, si hubieran 10, no los destruiría. Así que por esos 10 o por esos 5, Dios protegió a Lot. Así que por eso que ahí en el capítulo 19 ya dice, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y en esa destrucción es que
Llegaron los ángeles a Sodoma y le dijeron a Lot que se saliera de ese lugar. ¿Por qué? Porque lo iban a destruir. Ahí está la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia quiso salvarnos. Dios en su misericordia, hermanos, quiere salvar a aquellos que andan perdidos. Ahí está la salvación para los perdidos. Bien, me he olvidado ver la hora. Pues vamos allá, Lucas, para ir terminando. Ya casi me paso de la hora. Así es que sigamos para ir avanzando. Dice, estamos en el 29, vamos al 30, dice, que después que llovió fuego y azufre. Versículo 30 dice, y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí está cómo va a ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? Y cómo Cristo va a venir y nos vaya a trabajar. Y nos vamos con Él. Así que por eso dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. En el 29, en el 30, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 31. En aquel día, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Por qué? Acordaos de la mujer de Lot, dice el 32. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Volvió atrás. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice de que no podemos ser de doble ánimo, de doble corazón o de doble pensar. Nuestro corazón no tiene que estar dirigido hacia Dios, hacia dos lados. Como dijo Jesús, que no se puede servir a dos señores. Pero esta mujer tenía el deseo, o ya le había gustado lo que ahí había en Sodoma. Entonces, cuando llegaron los ángeles y le dijeron a Lot que se saliera, ella sintió en su corazón el deseo de quedarse. Pero Dios los sacó, ¿verdad? Los libró y dice que les dijo, no miren atrás. Pero esta mujer volvió atrás, dice ahí. Y cuando volvió atrás, ¿qué pasó? Se congeló, ¿verdad? Se volvió una estatua. ¿Por qué? Por el deseo. Porque ella no soportó el apartarse de lo malo, sino ya le había gustado. Porque el pecado le gusta mucho. Y entonces esta mujer no soportó ver que esa ciudad donde ella vivió tan feliz fuera destruida. Muchas veces nos arrepentimos de haber salido del pecado. Y a esta mujer eso le pasó. ¿Pero por qué? Porque a veces no tenemos una decisión de lo que queremos. No estamos convencidos de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Por eso es que aquí dice, acordaos de la mujer de Lot. Eso es lo que dice el 32, ¿verdad? Pero dejémoslo hasta ahí, hermano. Si no, vamos a llegar a las 7. La gloria es para Dios. Inclina su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. En el nombre de Jesús le damos gracias. Porque es por lo que usted ha hecho en nuestra vida, por la misericordia que tuvo desde tiempos antiguos, Señor, y demostrarnos esas enseñanzas, Señor, para que sirviera a cada uno de nosotros como experiencia de que no debemos de pasar por eso. Porque aquel que no obedeció al llamado de Dios en aquel tiempo fue destruido, así como los días de Noé y los días de Lot, donde la mujer volvió a ver atrás y se quedó. Y allí quedó por muchos años como ejemplo de no volver a lo que usted nos ha sacado, Señor. Por eso, Señor, gracias por esa misericordia. Porque hasta aquí, Señor, usted aún tiene misericordia para aquellos que no le han conocido. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Obra grandemente, Señor, aquellos que han venido con ese deseo, Señor, de poder glorificarle, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder salir adelante, Señor, a respaldar lo que hacemos para agradar, apartarnos de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias y oramos por aquellos que nunca le han conocido, por aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal. Ahora sabemos que todavía la misericordia de Dios está para ellos, para que puedan venir a Él, que puedan buscarle, que puedan entregar su vida y tener esa esperanza de salvación con Cristo en los cielos. Amado amigo, mi amado hermano, que nos escucha a través de este sonido, a través de las redes, si usted nunca ha recibido a Cristo, ahora es tiempo de recibirlo. Ahora
Ahora es tiempo de poder entregar su vida a Cristo Jesús para que pueda ser salvo y estar en la presencia de Dios el día que cada uno de nosotros muramos. Si usted nunca le ha recibido, hoy es día de salvación. Hoy puede entregar su vida a Cristo Jesús repitiendo después de mí esta profesión o oración de fe, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta tarde.